El movimiento literario, hecho por Natalia Hurtado, Ivana Kaminsky, Jimena Lapeira y Alexandra León. El movimiento literario presente en Fuenteovejuna es barroco. Las características del movimiento son las siguientes: manifestaciones artísticas del siglo XVII. El movimiento literario barroco es reconocido como el arte de parecer. Sus tres elementos fundamentales son el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. Tiene una ruptura de los ideales estéticos de armonía y sencillez. Se enfoca y valora el detalle. Tiene exceso de ornamento. Es un tipo de arte que muestra el gusto por lo elegante y extravagante. Hay una búsqueda de espiritualidad y pasiones internas. Hay dualismo y contradicción. Tiene elementos que rompen con los esquemas. Los esquemas eran inusuales en España. Se conecta en formas ornamentales llenas de sonoridad y luz que se relaciona con la salida de la necesidad de las nuevas formas expresivas según la situación de crisis en esos tiempos. Hay un contraste entre luces y sombras. Se ven dos corrientes literarias que son el conceptismo y el culteranismo. El movimiento dentro de la obra. Fuenteovejuna se considera del movimiento literario barroco, ya que fue escrito durante el periodo barroco. Tiene temas amorosos, de honor, religiosos y sátira. En la obra podemos ver el tema amoroso, ya que se cuestiona la existencia del amor. Es considerado el movimiento del siglo de oro español. Este movimiento es visto a través de las tensiones sociales, malestar general y crisis económica de los personajes. Esto se puede ver ya que en la obra la gente del pueblo, más que todas las mujeres, tienen problemas con el comendador, por lo cual deciden matarlo. Corrientes literarias. Las dos corrientes literarias son el conceptismo y el culteranismo. Para empezar con el conceptismo, como lo dice su nombre, se basa específicamente en el concepto como tal. Este concepto que crea en el conjunto de palabras con diferentes características. Lo más importante es que el poeta quiere mostrar su ingenio. Esta contiene la asociación ingeniosa de ideas mediante juegos de palabras que logran crear un contraste. Como dicho anteriormente, contiene un juego de palabras, metáforas ingeniosas y neologismos. También tiene figuras retóricas relacionadas con el significado y hay una intensidad conceptual mayor. Por otro lado, tenemos el culteranismo, la segunda corriente literaria. El culteranismo es derivado del conceptismo y pone un mayor énfasis en la estética y la forma de expresarla en el contenido como tal, y no tanto en las palabras que escogen. El poeta quiere demostrar su erudición, crear belleza por medio de artificios con el lenguaje y, como había dicho antes, es generalizada del conceptismo. Tiene como intención destacar la expresión y separarla del equilibrio común y la claridad clásica de la época, o sea, crear algo nuevo. Para crear un aspecto hacia un vocabulario común, usan como método provenientes del latín. También tiene como objetivo llegar a cambiar el teatro español con sus características del culteranismo y el conceptismo. Semejanzas entre el conceptismo y el culteranismo. Las dos corrientes causan la admiración del lector, rompiendo el equilibrio entre la forma y el contenido. Ambas tienen abundancia de figuras retóricas y uso del soneto. Ambas son pertenecientes del movimiento barroco. El contraste entre el culteranismo y el conceptismo.
El conceptismo se basa más en lo que dicen, como las ideas, la razón de las palabras que usan y su forma de expresarlas. Por otro lado, el culteranismo está más enfocado en las palabras, las ideas y los temas centrales, como por qué escogen estas palabras y por qué escogen las palabras específicas para embellecer la expresión. Durante el siglo XVII, habían muchas crisis económicas, sociales, morales, demográficas y políticas. Había mucho descontento, desengaño y desconfianza también. En la cita, el pueblo de Fuenteovejuna, censado la crueldad de su tirano, que no hace más que abusar de su poder cruelmente, explota de forma que decide asesinar al comendador. En esta cita se puede ver una crisis social, moral y política. El comendador, a explotar y el abusar de su poder, es descrito como una persona cruel. Es evidente en la forma en que trata a los habitantes del pueblo y todas sus acciones. Los habitantes tienen un gran descontento que hasta deciden asesinarlo. En esta época también se daba mucho la atención al lector, ya que era uno de los principales objetivos. La atención del lector se captaba usando los sentidos y hablando de la época medieval, principalmente en la intencionalidad religiosa que lo perseguía. En la cita, esta impactante obra dramatiza los hechos reales que sucedieron durante el reinado de los reyes católicos. En esta cita se puede ver cómo el autor tiene una intencionalidad religiosa católica, ya que demuestra hechos reales que sucedieron durante el reinado de los reyes católicos y los incluye en varias partes de la novela. El carácter clásico es una agrupación social con personas que comparten características y trabajan con un conjunto con un mismo objetivo o meta. Lope no habla de pocos personajes, sino que habla de un pueblo pequeño. Cada personaje tiene relevancia y afecta a la historia. En la siguiente cita, la pregunta acerca de quién mató al comendador es la siguiente: Fuenteovejuna, señor. En esta cita se puede ver cómo se habla de Fuenteovejuna como todo el pueblo. Ningún personaje en específico mata al comendador, sino que el pueblo como uno solo. Todos los habitantes tienen la misma meta de deshacerse del cruel tirano, y se parecen ya que todos tienen el mismo pensamiento sobre él. Finalmente, durante el siglo XVII, se trata de españolizar el teatro español. Esto consiste en modificar lo producido en otros países para adaptarlo a lo conocido en España y que se relacione con la cultura española. Este también contiene mucha personificación y se ve esta característica en la obra por el fondo religioso con impulso en la contrarreforma. Las diferencias entre los movimientos literarios, el barroco y el renacimiento. El Renacimiento sucede durante los finales del siglo XV y durante el siglo XVI, mientras que el Barroco sucede durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. El Barroco sucede en una crisis económica, en la cual hay mucha tensión social, mientras el Renacimiento sucede en un periodo de crecimiento europeo, con una visión antropocéntrica que representa al ser humano en el centro del universo. El Barroco rompe con la sencillez, mientras el Renacimiento presenta sencillez y simplicidad. El Barroco presenta decadencia, que cae en el pesimismo, mientras el Renacimiento presenta el idealismo y el idealista. El Barroco enseña un lenguaje retorcido y complejo, que puede ser bastante difícil de entender, mientras el lenguaje del Renacimiento es sencillo y fácil de entender. El Barroco valora lo medieval, mientras el Renacimiento valora lo clásico y se basa en lo antiguo. El Barroco rompe con la armonía y el equilibrio, mientras el Renacimiento más bien lo expone. Qué cansados de sufrir, qué áspero y qué importuno. Llaman la descortesía necedad en los iguales, porque es entre desiguales linaje de tiranía. Aquí no te toca nada, que un muchacho aún no ha llegado a saber qué es ser amado. La cita anterior corresponde a la obra Fuenteovejuna. Esta cita expone varias características del movimiento barroco. Por ejemplo,
La complejidad del lenguaje que lo hace retorcido. Además expresa ese sufrimiento que siente Flores. Por ejemplo, cuando dice las palabras sufrir, importuno, descortesía. Son todas palabras que expresan pesimismo y sufrimiento. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia. La cita anterior es de Don Quijote, que corresponde al movimiento renacentista. Esta cita expone las características como la sencillez del lenguaje, ya que es bastante fácil de comprender, y el personaje idealista que expresa optimismo. De ambos ejemplos se puede concluir que a pesar de que el barroco y el renacimiento ocurren en tiempos no muy lejanos uno del otro, se podría decir que sus características son completamente opuestas.